Buen día, vamos a continuar con nuestro avance de materia. Eh, Habíamos visto ya reacciones sobre un anillo bencénico con primera, segunda y tercera sustitución, y ahora nos toca ver arenos y otros derivados del benceno, y eso significa que cuando el benceno tiene una cadena lateral, también podemos encontrar reacciones en la cadena lateral. Y estas reacciones no son otras, en esta cadena lateral, no son otras que todas las que hemos estudiado en Orgánica 1. Entonces vamos a hacer un repaso rápido, no sin antes considerar la estabilidad del primer carbono unido al benceno, que vamos a trabajarlo hoy día, y también algunas reacciones que no son de sustitución electrofílica aromática, pero son importantes para la síntesis en el caso del benceno, es decir, cómo obtener un alcohol aromático, una amina aromática, como el fenol, la anilina, etcétera. Debo recordar siempre que no descuiden sus estudios, aunque haya recuperativos, porque todos estos contenidos los van a volver a ver en química orgánica funcional y de forma más rápida y con más otros contenidos propios de la materia. Entonces, pregunten a sus compañeros de tercer año. Entonces, es importante Orgánica 1 y Orgánica 2 para química orgánica funcional, quizá para otras materias más. La parte de reactividad de la cadena lateral va a ser la última relacionada con esta materia y luego ya vamos a entrar a temas de estereoquímica y otros temas más asociados a la materia de Bioquímica 1. O sea, todo el contenido de este año, al igual que el del año pasado, les va a servir para años posteriores. Entonces, no dejen de darle la importancia porque después las consecuencias las van a sufrir en años posteriores, si es que no logran una buena formación en estas primeras materias. Bien. Como habíamos dicho, vamos a ver algunas reacciones que no hemos trabajado todavía y es cómo obtener un alcohol aromático, un fenol, y cómo obtener una anilina, por ejemplo. Entonces, estas reacciones las vamos a ver rápidamente, casi sin mecanismos. Y una de las formas de obtener un fenol es primero hacer una sustitución electrofílica aromática, es decir, a partir de benceno obtener el ácido benzensulfónico, que sería este de acá, reacción que ya le hemos estudiado como una de las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Y la novedad sería que este grupo es muy buen grupo saliente y existe algún tipo de sustitución nucleofílica en bencenos, pero bajo condiciones extremas. En este caso, el OH va a sustituir a este grupo saliente, al SO3H, pero en condiciones extremas como 350 grados centígrados de energía. Entonces, si bien las sustituciones electrofílicas aromáticas se pueden dar a temperaturas bajas, digamos, 60 o más grados, en este caso, este tipo de sustitución electrofílica, el de sustitución nucleofílica, requiere condiciones extremas, pero se puede dar. Entonces, de aquí en adelante, cuando trabajemos ya en reacciones de síntesis, si quieren obtener fenol, primera etapa, una sulfonación para tener ácido benzensulfónico, y la segunda, hidróxido de sodio en condiciones extremas, 350 grados centígrados, es mucha temperatura, para que el OH sustituya a un buen grupo saliente del ácido benzensulfónico. Otra forma de obtener fenol es primero hacer nuevamente una sustitución nucleofílica. El OH va a sustituir al cloro, es un tipo de sustitución nucleofílica ayudado por la temperatura extrema. Entonces, el OH sustituye al cloro, pero como estamos en medio básico, este va a quedar como alcoholato todavía. Y el cloro estaría saliendo de la reacción. Entonces, una vez que tenga el alcoholato, lo
trabajo en medio ácido y obtengo el fenol. Entonces son las dos vías para obtener fenol. Esto es importante porque esto hay que sumar a las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática a futuro, y ya se les va a pedir a partir de benceno obtén fenol como primera sustitución, y luego se les puede pedir una segunda y hasta una tercera sustitución electrofílica aromática. Entonces, estas reacciones son importantes. Y acabamos de ver una sustitución nucleofílica en anillo aromático. Lo mismo va a pasar en condiciones extremas con el amiduro de sodio, donde el grupo amida como amiduro va a sustituir al cloro para obtener una anilina. Esta es una de las formas de obtener anilina, que sería una amina aromática, a partir de un clorobenceno. Y fíjense, condiciones también extremas, menos 33 grados de temperatura. Entonces, solo en condiciones extremas se da ese tipo de sustitución nucleofílica en el anillo aromático. Quizá la forma más fácil de obtener una anilina sería por reducción de un nitrobenceno. Entonces, ya saben cómo obtener nitrobenceno. Es benceno más ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, y obtienen nitrobenceno y proceden a reducir el nitrobenceno. ¿Cómo se reduce? Principalmente con hierro y ácido clorhídrico, o hierro, cobre y ácido clorhídrico, que también actúan como reductores. Entonces, acá el nitrógeno está perdiendo oxígenos y ganando hidrógenos. Así yo me doy cuenta de la reducción. Entonces, ¿cómo obtener una anilina? Con una reacción de amiduro de sodio con clorobenceno, un halogenuro aromático, o por reducción del grupo nitro, que requeriría menos condiciones drásticas, no requeriría sustitución nucleofílica, sino una reacción de reducción. Entonces, a las que hemos estudiado, a las 5 sustituciones electrofílicas aromáticas, habría que ir sumando esta obtención de fenol y de anilina como parte del repertorio para luego trabajar reacciones de síntesis. Finalmente, vamos a ver cómo obtener un ácido carboxílico a partir del benceno. Entonces, ya sabemos, lo primero que hacemos es obtener tolueno a partir de benceno. Está con la alquilación de Friedel-Crafts, que ya deben conocer, y en este caso entraría un grupo CH3, o de preferencia podrían poner un CH3CH2, que es más fácil la reacción que un carbono primario, sin acompañante de otro carbono, pero ya tienen una cadena alquílica sobre un benceno. En este caso, cuando la cadena alquílica es el metil, este compuesto se llama tolueno. Y luego se va a trabajar una oxidación en medio básico. Esta oxidación es un poco más fuerte por el medio básico. ¿Y qué voy a oxidar? Voy a oxidar fácilmente este carbono unido al benceno. Este carbono unido al benceno es muy estable, y ya vamos a ver por qué. Entonces, este es muy estable y por lo tanto puede reaccionar fácilmente. Y lo que va a pasar es que el CH3 va a cambiarse directamente a una sal de ácido. ¿Por qué sal de ácido? Porque estamos en medio básico, ¿sí? El OH le quitaría el H del ácido a este compuesto todavía, y luego neutralizo para obtener ácido benzoico. Entonces, estas reacciones de oxidación son muy comunes y a veces problemáticas, porque cualquier cadena alquílica adyacente a un benceno se puede romper en condiciones de oxidación y formarme ácido benzoico, como lo vamos a ver a continuación. Sí, esta sería la oxidación del tolueno, pero como les digo, cualquier cadena. Fíjense, el tolueno con un permanganato en medio básico y posteriormente una acidificación puede darme un ácido benzoico. Pero este también, ¿sí? Tengo
1, 2, 3, 4, sería metil, etil, propil, butil. Entonces un 1-butilbenceno en presencia de permanganato y álcali me va a dar el mismo ácido benzoico. ¿Cómo es posible eso? La oxidación va a romper en el butilbenceno en el primer carbono. Entonces, hemos dicho, este carbono es muy estable. El primer carbono unido al benceno es muy estable. Entonces, la oxidación va a romper cualquier cadena, por larga que sea, y va a oxidar aquí, en el primer átomo de carbono. Entonces, ambos, el tolueno y el butilbenceno, por oxidación en medio básico, me van a dar ácido benzoico. Y así podemos ver varios ejemplos. Donde va a estar implicado el carbono bencílico. Este primer carbono unido al anillo es muy especial, es muy estable, como hemos dicho, y es el que reacciona de preferencia. Entonces, eso vamos a seguir trabajando. Entonces, si se fijan en varias reacciones, aquí puedo hacer también un ortoclorotolueno. Si este es el tolueno, con un CH3 acá está el CH3, en posición orto tendrá un cloro, entonces por eso se le dice ortoclorotolueno. Este ortoclorotolueno con una oxidación, con un oxidante, quizá más suave, igual se va a transformar en ácido benzoico. Si tengo 3 carbonos bencílicos, como en el caso del mesetileno, 3 carbonos bencílicos, los 3 se van a oxidar en presencia de permanganato y álcali. Entonces, fíjense acá, este CH3 se ha transformado en COOH después de una neutralización, lo mismo este y lo mismo este. Entonces, los 3 van a reaccionar porque el carbono bencílico reacciona rápidamente. Y finalmente acá, tengo este parecido a un tolueno, que ya sabemos que se transforma en COOH, y sea cual sea la cadena, ¿sí? Aunque tenga aquí un carbono terciario y este sea secundario, este va a ser el más estable a partir de ahora, porque es el denominado carbono bencílico. Entonces, sea que tenga una cadena lineal o una cadena interesante como esta, donde incluso encuentro un carbono terciario, alguien podría decir se rompe o es más estable terciario, no, se va a romper a nivel del carbono bencílico la cadena para darme este compuesto, ¿sí? Bien, entonces, importante también para obtener ácidos a partir de benceno o de sus derivados, pensar en estas reacciones de oxidación. Entonces, el carbono bencílico se va a transformar en grupo ácido, rompiendo la cadena nuevamente, como en este caso, y eso es importante recordar. Acá también, el carbono bencílico se habría transformado en un grupo ácido. Entonces, estas son las reacciones previas antes de estudiar los derivados del benceno con la cadena lateral y antes de estudiar la estabilidad del carbono bencílico como tal. Entonces, vayan rememorando cómo obtener un fenol, una anilina y un ácido benzoico a partir de benceno. Entonces, ahora van a aumentar esas reacciones que son diferentes a la sustitución electrofílica aromática, pero que son parte del repertorio de la síntesis en compuestos aromáticos. ¿Por qué este carbono bencílico es tan estable? Porque se va a estabilizar por resonancia y en esa resonancia le va a apoyar todo el anillo aromático. Entonces, sea que el carbono bencílico forme carbocationes, carbaniones o radicales para cualquier tipo de reacción, en todos los casos, el anillo le puede ayudar a estabilizar ese compuesto intermediario por resonancia. Entonces, de aquí en adelante, aunque haya un carbocatión terciario,
porque no olviden que el carbocatión terciario se estabiliza por efecto inductivo. El carbono bencílico, que se estabiliza por resonancia, va a ser más estable aún que un carbocatión terciario, ¿sí? Porque el fenómeno de la resonancia es más fuerte que el efecto inductivo. Entonces vayan con ese concepto. Enseguida vamos a mostrar la resonancia y explicar por qué este carbono bencílico es tan estable. Antes de entrar a la estabilidad de los radicales, especialmente el radical bencílico, vamos a ver si tienen alguna duda o pregunta. Ninguna. Bueno, entonces continuamos explicando este fenómeno que está asociado a la estabilidad. La estabilidad se puede dar por resonancia, ya en un radical alilo. Pueden ver que va a haber una estabilidad del radical, no solo por un efecto inductivo, sino principalmente por un efecto resonante. Entonces tengo doble simple radical. Uno de los electrones del enlace doble va a formar con el radical un doble enlace y este carbono se queda con un solo electrón. Entonces el radical lo está soportando este carbono y este carbono, como lo muestra la estructura de resonancia. Entonces un radical alilo ya es más estable y además puede reaccionar este radical o este radical de un radical alilo, que son estructuras resonantes, y eso es un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con un radical bencílico? El radical bencílico puede empezar a estabilizarse por resonancia. Este electrón del radical va a tomar un electrón del doble enlace y va a formar doble enlace aquí, y este carbono, por tanto, se queda con un electrón solo que es radical. Entonces estaríamos mostrando que la resonancia no solo se da con pares de electrones, sino también con un solo electrón, como en el caso del radical bencílico. Aquí hay un pequeño error de pantalla. Acá, por si acaso, este es un doble enlace, al igual que acá y acá. Se ha borrado, pero consideren eso. Lo único que estamos moviendo es este doble enlace. Bien, ¿cómo continúa la resonancia? Este electrón solito, son electrones porque son radicales, va a tomar un electrón de este doble enlace y va a formar doble enlace acá. Y este carbono de acá se queda con el electrón restante como radical y tengo otra estructura de resonancia. Entonces fíjense, el radical que estaba acá en el bencílico ahora es ayudado por este carbono que sostiene un radical y por este carbono que sostiene un radical. Y continúo las estructuras de resonancia. ¿Sí? Este electrón va a tomar uno de los electrones del doble enlace y va a formar doble enlace acá, uno de estos dos. Entonces el otro se queda acá como radical. Entonces tengo otra estructura de resonancia y un tercer átomo de carbono que le está ayudando al radical bencílico a soportar la deficiencia de electrones. Es por eso que es tan estable un radical bencílico. Y les repito, más estable que un radical terciario, porque en este caso la estabilización se produce por el efecto de resonancia. Luego regresará la estructura a su forma original. Entonces, como les decía, este se estabiliza por resonancia en todo el anillo y por lo tanto es más estable que este radical alilo que solo se estabiliza con un solo par de electrones. Pero ambos que se estabilizan por resonancia son más estables aún que un radical terciario, uno secundario y uno primario. La diferencia, acá deben entender eso. Cuando tengo un radical terciario, decía que este CH3 le apoya a su deficiencia de electrones, pero solo por efecto inductivo. Dibujamos una flechita aquí, ¿verdad? La densidad del CH3 electrónica le ayuda un poco al radical. De este CH3 igual y de este CH3 igual. Aunque los tres estén apoyando, solo el apoyo es por efecto inductivo.
Entonces, cualquier efecto de resonancia, como el alilo, y peor el radical bencílico, van a ser mucho mayores en estabilidad que los que tienen efecto inductivo. Acá el secundario tenía por efecto inductivo el apoyo de 2 y acá el primario solo de 1. Entonces, cuando era solo efecto inductivo, yo decía terciario más estable que secundario y secundario más estable que primario. Lo nuevo ahora es cuando hay la resonancia, ¿sí? Entonces ya hemos trabajado bastante resonancia. Entonces un radical al hilo por resonancia va a estabilizar mejor su radical y va a ser más estable que un terciario. Y a nosotros lo que nos interesa es el radical vencido. Este va a ser mucho más estable que un alilo y mucho más estable que un terciario por esas estructuras de resonancia. ¿Sí? Entonces, hay la diferencia clara entre el efecto inductivo, mucho menor para este tipo de radicales, y el efecto de resonancia que siempre le va a ganar al efecto inductivo. Eso tienen que manejar bien. Ya saben que hay 3 efectos: resonancia, inductivo y estérico. Con esos 3 efectos pueden explicar muchos fenómenos de la reactividad. Y pasa lo mismo con un carbocatión en posición bencílica. Tengo un CH2 con una carga positiva. Cualquiera me diría, este es un carbocatión primario, inestable. Falso, porque este es un carbocatión bencílico. El primer carbono unido al anillo aromático es bencílico y va a ser muy estable. ¿Por qué va a ser muy estable? Porque el doble enlace, ahora voy a mover pares de electrones, ¿verdad? El doble enlace viene aquí a formar doble enlace y este carbono habría perdido su electrón y va a tener carga positiva. Entonces la carga positiva de este que se supone que era primario empieza a ser soportada por este carbono. Cuando muevo este par de electrones hacia acá y formo un doble enlace, va a aparecer la carga positiva en este carbono y nuevamente. Ya son 2 carbonos que le están ayudando al CH2 a soportar la carga positiva. Muevo este par de electrones hacia acá como doble enlace y voy a tener ya 3 carbonos que le ayudan al CH2. Y finalmente regreso a la estructura original. Entonces el CH2 está ayudado por 1, 2 y 3 carbonos que soportan esa carga positiva de carbocatión. Y ya no puedo decir que este es solo un carbocatión primario. Es un carbocatión bencílico estabilizado por muchas estructuras de resonancia. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, y al igual que en la anterior gráfica, el carbocatión bencílico es mucho más estable que el alílico, y aquí lo que nos interesa. Ustedes tienen un carbocatión terciario y un carbocatión bencílico. ¿Cuál van a decir que es más estable? El bencílico. ¿Por qué? Porque este carbocatión bencílico se estabiliza por resonancia y el terciario solamente se estabiliza por efecto inductivo. Entonces eso es lo nuevo. Habíamos trabajado los efectos inductivos hasta acá para la reactividad, pero ahora lo nuevo es encontrar el primer carbono unido al anillo aromático. Se puede estabilizar tanto como carbocatión como radical, y en ambos casos este carbocatión o radical bencílico va a ser más estable que un carbocatión o radical terciario. Bien, entonces dicho esto, podemos empezar con el repaso de orgánica 1. Vamos a repasar todo acá, desde alcanos, alquenos, alcoholes, aldehídos, cetonas, etcétera, en la cadena lateral de un anillo bencénico. Y eso lo vamos a hacer rápido porque se supone que ya eh, todos tienen el conocimiento de orgánica 1 y han trabajado ese concepto. Antes de iniciar las reacciones, veremos sus dudas. ¿Ninguna hasta acá? Perfecto. Entonces, les repito, no se dejen acumular. Todo esto lo van a volver a ver y
de una sola vez y más rápido y con más contenidos todavía en funcional. Así que si no quieren sufrir efectos en tercer año con orgánica funcional, repasen, estudien y manejen todos estos conceptos. Bien, entonces habíamos dicho que ahora deben ustedes reconocer las reacciones. Se van sumando al igual que en orgánica 1. Yo tengo un etilbenceno y digo este va a reaccionar con bromo 2, pero ultravioleta. Entonces ya deben reconocer. Cuidado que alguien diga bromo 2 y ultravioleta va a entrar al anillo. No es una reacción de sustitución electrofílica aromática y eso deben reconocer. ¿Qué tendría que hacer para que sea sustitución electrofílica aromática? Poner AlBr3, por ejemplo, un ácido de Lewis. Si a este bromo le ponen AlBr3, entonces el bromo va a ir al anillo. Pero si este bromo lo ven con ultravioleta, entonces el bromo va a la cadena, cual si fuese un alcano. Y listo, entonces ustedes dicen, este es carbocatión primario y este es secundario, pero además de ser secundario es bencílico. ¿Dónde va a ir el bromo? Al más estable, es decir, al bencílico. Y ya saben cómo es esta reacción. Un bromo se cambia por un hidrógeno del carbono más estable y hecho una halogenación. ¿Sí? Los mecanismos tendríamos que ver un poco después de recordar que el más estable es siempre el carbono bencílico. ¿Por qué halogeno en este carbono? Lo halogeno porque lo halogeno acá porque es el más estable, como habíamos visto hace un momento. Entonces tengo carbono primario y carbono bencílico. ¿Cuál es el más estable? El bencílico, acabamos de ver. Y por lo tanto en el bencílico voy a halogenar cual si fuese un alcano. Esto ya lo conoce, pero lo vamos a recordar rápidamente. ¿Cómo lo vamos a recordar? Con el mecanismo. La radiación ultravioleta rompe el bromo formando bromo radical. En este caso tengo dos bromos radicales. Y este bromo radical va a atacar ¿a quién? Al carbono que me produzca el radical más estable, en este caso al bencílico. Entonces el bromo ataca al hidrógeno y forma HBr y me deja este carbono con un radical. ¿Por qué digo que es el más estable? Porque se va a estabilizar por resonancia. Acabamos de ver cómo el radical va a pasar a este carbono y a este carbono. Entonces ya se va sobreentendiendo que domina en resonancia. Por eso les digo que es acumulativo esto de química orgánica. No vaya a ser que pensando que ya están en segundo parcial se olvidaron de primero. No, en el segundo parcial van a entrar reacciones al anillo y reacciones a la cadena. Entonces, por favor, no se descuiden. Entonces les decía, en la reacción del bromo con el hidrógeno va a producirme un radical y este radical se estabiliza por resonancia y por eso es el más estable. Entonces continúo mi reacción y digo, bueno, yo prefiero hacer reaccionar sobre un carbono bencílico en lugar de un primario porque este se estabiliza por resonancia. Incluso si aquí en tu cadena tuvieras un terciario y un bencílico, siempre escoge como más estable el carbono bencílico. Y ya saben ustedes que el bromo radical va a atacar al carbono más estable, me produce este radical. Ese radical va a atacar a otro bromo y va a formar el respectivo halogenuro, en este caso aromático, y va a dejarme un bromo radical. El bromo radical vuelve acá y esta es la reacción en cadena, ¿verdad? Entonces el bromo radical ataca a otro bencílico, forma un radical, y el radical ataca a un bromo y forma otro halógeno. Entonces este bromo que sobra viene aquí, entra acá o viene directamente acá, como quieran, ataca a otra molécula, en este caso del etilbenceno, forma radical, el radical ataca a bromo, otro halógeno y otro bromo radical que viene acá y ataca así sucesivamente
a otra molécula inicial. Entonces estamos viendo la etapa de iniciación y la etapa de propagación con una reacción en cadena. Esto ya ha sido estudiado en Orgánica 1, por si acaso. En este caso ya no vamos a trabajar mucho con las reacciones de terminación porque son subsidiarias y me dan subproductos, ¿no? Esos subproductos ya están en menor grado, deberían conocerlo, pero como estamos corriendo un poquito, y estamos principalmente abocados a los derivados del benceno con reacciones en su cadena lateral, solo vamos a trabajar con etapa de iniciación y etapa de propagación que la estamos recordando en este caso. ¿Sí? Entonces no se olviden. Iniciación, el bromo se rompe. Propagación, el bromo radical ataca al más estable, el más estable ataca al bromo y forma el halogenuro con un bromo radical. El bromo radical vuelve acá, ataca a forma el radical y el radical ataca al bromo. Tengo halogenuro y bromo radical. El bromo radical viene aquí, ataca nuevamente y esta sería la etapa de propagación. ¿Sí? Iniciación y propagación. Lo único que vamos a pedir ahora, ya no vamos a trabajar con las reacciones de terminación, pero este es un repaso de Orgánica 1. Entonces, el que ha estudiado y domina Orgánica 1 lo va a ver más fácilmente. El que no, tendrá que retomar todo con la mentalidad no solo en segundo año, sino en tercer y otros años consecutivos. Bien, conocido el mecanismo, yo puedo ver muchos productos en las cadenas laterales del anillo y puedo, en este caso, predecir el compuesto mayoritario. Vamos a ver si hay alguna pregunta antes de trabajar en esta diapositiva. Ninguna. Bien. Entonces volvemos a nuestra presentación. Y les decía, tienen una halogenación y ya se les va a pedir directamente el producto mayoritario. Entonces, ¿cómo sé cuál es el producto mayoritario? Normalmente el que esté en una posición bencílica, pero que pueda reaccionar. En esta molécula tengo carbono primario acá y acá tengo 3 carbonos primarios. Entonces, esos son los que menos van a reaccionar porque son los menos estables. Luego, tengo un carbono secundario, pero que a su vez es bencílico, y un carbono cuaternario. Este no tiene hidrógenos, ¿sí? Porque está unido a 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, a pesar de ser bencílico, no puede reaccionar en halogenación, porque necesita hidrógeno para reaccionar en halogenación. Eso también ha sido estudiado. Entonces, ¿dónde va a ir el bromo? A este que es secundario, pero además de secundario es bencílico y tiene 2 hidrógenos para reaccionar. ¿Sí? Entonces yo digo el radical bencílico es más estable que cualquiera de estos. Y en este caso, el radical bencílico va a ser más estable que los carbonos primarios. Por lo tanto, el bromo, ya saben, formará un radical, el radical vendrá acá a formar otro radical y este radical reaccionará con bromo para darme un halogenuro, en este caso, correspondiente a la posición del carbono bencílico. Entonces ustedes ya pueden hacer eso más fácilmente. ¿Cómo hacen? Identifican el carbono más estable, que en este caso es el bencílico. Y dicen en el más estable se va a producir la halogenación y va a ser el producto mayoritario, porque en este caso el bencílico va a ser más estable que primario e incluso el bencílico es más estable que los terciarios, ¿sí? Entonces, en este caso, la halogenación se va a producir en esta posición bencílica, que aparte de ser carbono secundario, principalmente es un carbono o bencílico. Y ya cuando les demos estas reacciones, bromo ultravioleta, no pueden poner anillo, ¿sí?
bromo ultravioleta tendrán que buscar en la cadena dónde puede reaccionar. Y en la cadena reaccionará donde sea más estable. Los primarios no son estables. Los cuaternarios no reaccionan. El primario no es estable y antes de ser carbono secundario, es carbono bencílico. Entonces es el más estable y acá van a colocar su halógeno de acuerdo al mecanismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces siempre debes recordar este mecanismo, cómo se forma, y de acuerdo a ese mecanismo, teniéndolo ya presente en mente, verán que siempre van a ir al carbocatión o en este caso al radical más estable. Entonces para acá la reacción es sencilla, buscan el más estable y ahí le ponen bromo si no les pedimos mecanismo. Y si les pedimos mecanismo, solo van a hacer iniciación y propagación, nada más. Bien, estamos haciendo un repaso nomás. Entonces, en los alcanos había una sola reacción, halogenación, ya lo hemos visto. Podemos pasar a halogenuros de alquilo en la cadena lateral. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, acá lo que podemos empezar a ver es hidróxido de sodio, ni siquiera te ponen SN1. Hidróxido de sodio con un anillo aromático y cadena lateral. Y en este caso, tampoco puedo pensar en la formación de un alcohol aromático, porque esta es una cadena con carbono y no hay buenos grupos salientes para hacer sustitución nucleofílica acá, ni temperatura. Entonces, ¿qué digo? A esta reacción solamente es para la cadena lateral. Entonces aquí voy a buscar un halogenuro de alquilo y voy a ver siempre el más estable. Si digo es SN1, se va a romper este enlace carbono-bromo y me va a formar un carbocatión bencílico, que ya sabemos que es estable. ¿Sí? Cuando rompa acá el halógeno, este no va a producir transposición. Siempre que tenga un carbocatión bencílico, como es más estable, aunque tenga un terciario al lado, no va a producir transposición. Bien, entonces, ¿qué digo? El OH va a sustituir al bromo con un mecanismo SN1, que ya conocen, formando un 1-feniletanol. Tengo metano, etano. Entonces, en el carbono 1 hay un fenil y este sería el etanol. Entonces, acá tengo 1-feniletanol más ácido bromídrico. Bien, y el mecanismo lo deberán recordar. Como es SN1, la primera etapa es la ruptura del enlace carbono-halógeno para formar un carbocatión. Este carbocatión, como hemos visto, se va a estabilizar por resonancia. Ya no vamos a repetir eso, ¿verdad? Viene este para acá, forma doble enlace, se forma carga positiva. Este viene para acá, forma doble enlace, carga positiva. Este viene para acá, forma doble enlace, carga positiva. Y este viene para acá, forma un doble enlace y restauro el carbocatión acá arriba. Entonces, este es el carbocatión. Y una vez formado el carbocatión, es atacado por el nucleófilo. Ya conocen eso. El OH ataca al carbocatión y lo sustituye. Y de ahí viene el nombre de sustitución nucleofílica. Entonces, aquí ya tienen que, como les digo, ir reconociendo cuáles son reacciones al anillo y cuáles son reacciones a la cadena. A la cadena van a tener todas las reacciones de alcanos, halogenuros, alquenos, etc. Y al anillo van a tener las de sustitución electrofílica aromática, más las otras que hemos mostrado para obtener fenol, anilina y ácido benzoico. Entonces, esas son las diferentes. Acá, como nos repito, acabamos de ver alcanos, ahora estamos viendo halogenuros con una sustitución nucleofílica. Y siempre pensando que el carbono bencílico es el más estable porque se estabiliza precisamente por resonancia, valga la redundancia. Para que los recuerden,
Como era el SN1, implicaba la formación de un carbocatión plano y el OH atacaba por cualquiera de los dos lados para sustituir al halógeno. Entonces, esto es solamente un recuerdo en el caso de la formación de sustitución nucleofílica. La variante es que habíamos dicho que el OH puede atacar por izquierda o por derecha, y en el caso de que este carbono tenga 4 sustituyentes diferentes, entonces sí va a entrar a formar una mezcla racémica. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos el otro capítulo que viene después, que es precisamente toda la parte de las reacciones con isómeros, toda la parte de estereoisomería. Entonces, solamente para recordarles, cuando se rompe el enlace carbono-halógeno, se forma un carbocatión que es plano, parecido a un sp2. Y el de sp3, cuando forma un carbocatión, ese es plano. Y como tengo, por la ruptura del enlace un carbocatión plano, este puede ser atacado por arriba y por abajo, o por derecha y por izquierda. Entonces hay dos posibilidades. En este caso, el ataque por derecha o por izquierda me va a dar el mismo producto, pero ya les había dicho que cuando tengamos sustituyentes diferentes, vamos a trabajar con dos productos diferentes que son parte de la estereoquímica. Por el momento solamente recordarles eso. Recordarles también cómo era el diagrama de energía. El halogenuro se rompe hasta formar un carbocatión, y el carbocatión es atacado por un nucleófilo hasta formar el producto de sustitución nucleofílica. Esto ya lo hemos visto. Incluso estas diapositivas son de Orgánica 1, entonces solamente les estamos recordando cómo era SN1 para que lo apliquen a cadena lateral de un benceno. Y también deben recordar que es SN1 porque la velocidad, es decir, la etapa más difícil es esta, la que tiene mayor energía de activación, y es la más lenta. Seguramente ya verán cinética en algún momento, o tal vez lo han visto en primer año en química general. Entonces la etapa más lenta de esta reacción es esta, porque es la que requiere más energía y es la determinante de la velocidad. Esta segunda etapa es rápida, entonces no va a influir en la velocidad. ¿De quién depende esta primera etapa con mayor energía? De la formación de un carbocatión que se forma solo a partir del halogenuro. Entonces la velocidad de reacción depende solo del halogenuro de alquilo, y por tanto es sustitución nucleofílica monomolecular, un solo compuesto. El nucleófilo no interviene en la velocidad de reacción. Aunque aumente la concentración del nucleófilo, la velocidad va a seguir igual porque solo va a depender del halogenuro de alquilo. Acá ya haciendo una introducción a lo que serían las mezclas racémicas, habíamos dicho cuando el carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, ahí sí van a haber dos productos. Uno por el ataque producido por la izquierda y otro por el ataque producido por la derecha al carbocatión. Y eso es importante, ¿sí? El carbocatión es plano, puede ser atacado por la derecha o puede ser atacado por el lado izquierdo. Entonces, primer paso de un halogenuro que tiene 4 sustituyentes diferentes, un carbocatión plano. El carbocatión plano puede ser atacado por dos posiciones. Desde la izquierda me va a formar este producto, y cuando es atacado desde la derecha me va a formar este otro producto. Este no es lo mismo que esto, eso lo vamos a ver en estos dos productos, los vamos a ver en estereoquímica, son diferentes y lo vamos a demostrar. Aunque parezca, son isómeros, pero son isómeros diferentes y producen una mezcla racémica. Entonces, por el momento, solamente ustedes pueden recordar que cuando el halogenuro tiene 4 sustituyentes diferentes, va a formar una mezcla racémica. ¿Por qué forma una mezcla racémica? Porque el carbocatión plano puede ser atacado desde la derecha o desde la
izquierda. Cuando es atacado desde la derecha forma este producto y desde la izquierda forma este producto, y estos dos son compuestos diferentes. Eso solo para recordar un poco y hacer una pequeña introducción al próximo capítulo. SN2 sobre la cadena lateral va a ser lo mismo, ¿sí? Solamente que acá no me interesa mucho la estabilidad porque no hay formación de carbocatión, simplemente es un compuesto en el que mientras entra el nucleófilo va a salir el halógeno. Y cuando termine de salir el halógeno, el nucleófilo va a entrar en el carbono, aunque sea de un anillo aromático. Entonces, esa es la parte correspondiente a lo que sería reacciones SN1 y SN2. Vamos a ver un pequeño ejemplo y recordar también que desde el punto de vista de la estereoquímica, cuando haya 4 sustituyentes diferentes, lo que va a producir la SN2 es una inversión de la configuración. ¿Qué es configuración? Ya lo vamos a ver en las próximas clases cuando trabajemos el capítulo de estereoquímica. Entonces, para recordarles, es el estado de transición de una SN2 y ese es el resultado con una inversión de la configuración. Esto ya lo han visto en Química Orgánica 1. Y el diagrama de energía va a tener una sola energía de activación para formar este estado de transición y luego el producto de sustitución. Eso es para SN2 y para SN2 la velocidad, como hay una sola etapa limitante de la velocidad de reacción, que sería esta, esa etapa va a depender tanto del nucleófilo, aquí está el nucleófilo, como del halogenuro, aquí está el halogenuro, ¿verdad? Entonces, tanto el nucleófilo como el halogenuro intervienen en este estado de transición y por tanto en la velocidad de reacción, por eso es bimolecular. Eso ya lo habíamos visto también y solamente hacemos un pequeño repaso de este tipo de reacciones. Bien, cuando el carbono tenga 4 sustituyentes diferentes, le va a pasar lo mismo que en SN1. El ataque del OH va a producir algo que se llama inversión de la configuración, donde si se fijan, estos 3 que estaban antes hacia el lado izquierdo, ahora se van a volcar hacia el lado derecho de la molécula. Eso va a implicar un cambio en estereoquímica, que lo vamos a explicar en otro capítulo. Por el momento solamente ustedes recuerdan SN2, inversión de la configuración cuando el carbono tiene 4 sustituyentes diferentes. SN1 sería mezcla racémica. Bien, vamos a ver algunas preguntas que tengan y si no, me dan un segundito, por favor, enseguida voy. Bien, no hay preguntas, entonces continuamos. Y no olviden que estamos haciendo solo un repaso de lo que eran las reacciones avanzadas en Química Orgánica 1. Entonces ya hemos hecho alcanos con su única reacción que sería la halogenación y estamos viendo halogenuros de alquilo y hemos visto sustitución
nucleofílica del tipo SN1 y SN2. Vamos a recordar ahora un poquito lo que es el reactivo de Grignard, que no deben olvidar que el Grignard se forma a partir de un halogénuro de alquilo y que su característica del Grignard es que es un órgano metálico. Entonces la parte orgánica que funciona igual en estos compuestos aromáticos puede estar situada acá, y la parte metálica con el magnesio, por supuesto. Entonces el carbanión del reactivo de Grignard también se puede producir sobre un anillo aromático, al igual que habíamos visto antes. Entonces, este es el Grignard, cuando tengo un halogénuro de alquilo con magnesio en éter anhidro, es decir, sin agua, deben recordar eso, y ya formaba un reactivo de Grignard. Hay también otros órganos metálicos que pueden, en los que se puede trabajar con metales como el litio, que son altamente reactivos, ¿no? De preferencia nosotros hemos trabajado más los reactivos de Grignard, pero también, si es que les enseñan ya en tercer año, hay también organometálicos con litio. Y funciona igual, el litio va a tener una carga positiva y el carbono aquí va a tener una carga negativa. La parte orgánica tiene una parte negativa, un carbanión, y el metal siempre va a tener una carga positiva. ¿Cómo funcionaría un reactivo de Grignard aromático? De la misma forma que uno alifático. No se olviden que aromático es cuando tengo este anillo y alifático es cuando tengo solo cadena. Entonces digo, este es un Grignard aromático. Y digo, este es un Grignard alifático. Alifático, cadena lineal. Y en este caso, aromático, anillo aromático con reactivo de Grignard. Entonces acá recuerdan ustedes que el Grignard va a ser positivo sobre el magnesio y negativo sobre el carbono, es decir, este par de electrones, carga negativa, directo va a atacar, por ejemplo, a un aldehído. Ya sabemos que en el aldehído el carbono es delta más y el oxígeno es delta menos, y el ataque se produce acá. ¿Sí? Entonces, el anillo, al carbono que tenía el doble enlace, ahí lo tienen, mantengo esta cadena acá y salta este doble enlace como carga negativa. La carga negativa se va a unir con el MgBr. Y luego, recién cuando ha reaccionado, puedo poner un poco de medio ácido para transformar este alcoholato en un alcohol. Acá no puede haber ácido ni agua siquiera porque la reacción es violenta, pero en la segunda etapa sí puedo trabajar con un medio ácido. Entonces la reacción de un reactivo de Grignard sobre un aldehído, ya recuerden que va a formar un alcohol secundario. Y en este caso, uno de los componentes del alcohol secundario sería el anillo que se ha sumado a esta cadena. Grignard suma átomos de carbono. Entonces esta cadena con 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, le ha aumentado un anillo. Y esa es la forma para que recuerden un poquito cómo eran los reactivos de Grignard. Entonces habíamos dicho que vamos a correr un poco con esto porque ya es parte de química orgánica y ya lo hemos avanzado, solamente estamos haciendo pequeños repasos. ¿Cómo formo un Grignard en aromáticos? A partir de un tolueno puedo poner cloro y ultravioleta. ¿Qué pasa ahí? Ya sé que el cloro con ultravioleta no va a ir al anillo, sino va a ir a la cadena. Entonces debo halogenar el CH3. Y halogeno porque es de carbono bencílico y reemplazo uno de los hidrógenos por cloro. Entonces me queda CH2 cloro. Luego, ¿cómo formo el Grignard? El halogenuro de alquilo con magnesio en éter anhidro, sin agua. Y voy a formar un reactivo de Grignard, en este caso ya no directo sobre el anillo, sino sobre el carbono bencílico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago posteriormente? Puedo reaccionar el reactivo de Grignard sobre una cetona. Digamos que tenemos un alcohol, oxidamos el alcohol a cetona, y este Grignard sobre esta cetona
va a hacer que esta parte, el CH2 con el anillo, se una a este carbono. Entonces, si se fijan, este carbono tiene CH2 y anillo porque este ha atacado acá y mantiene los dos CH3, CH3, CH3. Y el doble enlace ha salido en forma de carga negativa que posteriormente también de una acidificación se va a transformar en un alcohol. Entonces, en este caso, cetona más un reactivo de Grignard me daba alcohol terciario y alcohol terciario. ¿Cómo se produce esta molécula? Les repito, este es negativo y este es positivo. La carga negativa va a venir a atacar acá, desplazando esta acá. Entonces, ¿qué voy a tener? CH2 y el anillo se ha unido acá. ¿Qué mantengo? CH3 y CH3. ¿Y en qué se transforma este oxígeno? En alcohol. Lo ven. CH2 y el anillo, esta parte habría entrado este carbono, que es este, que se mantiene CH3 y CH3, CH3 y CH3, y este oxígeno se habría transformado en un alcohol. Esto para que recuerden un poco reactivos de Grignard y vean que también es aplicable a compuestos aromáticos, sean directamente en el anillo, como en el anterior ejemplo. Aquí hay un Grignard directamente sobre el anillo, o un Grignard en cadena lateral del benceno, como es este caso. Finalmente mostramos otro ejemplo de lo que podríamos hacer, considerar como reacciones de Grignard. Tengo un halogénuro de alquilo en un carbono bencílico y lo voy a transformar en un reactivo de Grignard. ¿Cómo? Halogénuro de alquilo con magnesio en éter anhidro, voy a formar un cloruro de bencil magnesio que sería un reactivo de Grignard. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo esto? Puedo usar tolueno con cloro y calor. En algunos libros nosotros conocemos con tolueno con cloro y ultravioleta. Entonces voy a halogenar acá y el halogenuro lo voy a transformar con magnesio en eteranhidro en un reactivo de Grignard. Esto ya es para reacciones de síntesis, que también les van a empezar a pedir en funcional. Entonces vamos a entrenar entonces un poquito también las reacciones de síntesis en este año. Bien, por otra parte tengo un alcohol que puedo transformar en un aldehído. Ya sé que Grignard con un aldehído me va a dar un alcohol secundario. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tengo carga negativa, la carga negativa va a venir acá y va a unir este CH2 anillo a este carbono. Pues fíjense, este carbono es este y le he unido CH2 y el anillo. Bien. ¿Qué más tenía este carbono? CH, CH3 con un CH3. Lo veo acá. Este carbono tenía CH, CH3 con un CH3 y tenía un doble enlace oxígeno que ahora se ha transformado en alcohol. Entonces el ataque del reactivo de Grignard al carbonilo me va a producir un alcohol secundario, Grignard más aldehído, alcohol secundario que va a ser también válido para reactivos de Grignard en la cadena lateral del anillo bencénico. Veremos sus preguntas. Ninguna. Bueno. Seguimos avanzando ya con material para el segundo parcial seguramente. Esto también hemos visto, pero hay que recordarlo porque es una reacción muy usada. Cualquier reactivo de Grignard en presencia de dióxido de carbono y eteranhidro va a aumentar un grupo ácido, un grupo carboxilo a la cadena. Pues fíjense, R es la cadena. R voy a ganar un grupo de sal de ácido o ácido que seguramente por acidificación o tratamiento con agua voy a obtener mi ácido correspondiente. Entonces, ¿cómo aumento este grupo
COOH a una cadena, transformando mi cadena en reactivo de Grignard y haciéndolo reaccionar con dióxido de carbono. Entonces, dióxido de carbono va a ser una fuente para formar ácidos carboxílicos. Eso es importante. Si tienes una cadena, digamos, 5 átomos de carbono con un cloro, digamos, por ahí en primario, entonces lo que tienes que hacer es, si quieres aumentar un grupo ácido, hacerlo reaccionar con dióxido de carbono. ¿Cómo es el mecanismo? Esta es la cadena con carga negativa y este es el magnesio con carga positiva. Entonces la carga negativa va a atacar al dióxido de carbono, ya conocen la estructura lineal del dióxido de carbono. La cadena ataca a este carbono y este doble enlace salta como carga negativa. La cadena se ha unido al carbono y aquí tengo una carga negativa. Posteriormente esto se puede usar agua o medio ácido para que se termine de transformar en un ácido carboxílico. Un ejemplo, tengo 1-bromobenceno y lo transformo en reactivo de Grignard. ¿Sí? Listo, entonces acá el bromo con el magnesio en eteranhidro estaría formando un reactivo de Grignard sobre el anillo. Y lo hago reaccionar con dióxido de carbono en una primera etapa y en una segunda con agua acidulada para obtener directamente mi ácido carboxílico. Entonces, ¿qué significa esto? Etapa 1, dióxido de carbono. Voy a formar una sal de ácido carboxílico. Etapa 2, agua en medio ácido. Entonces, esta sal con agua o con agua en medio ácido me va a formar mi ácido carboxílico. Entonces, ¿qué yo entiendo? La carga negativa va a atacar al dióxido de carbono, esto, y va a formar una sal de ácido, que en una segunda etapa la sal de ácido se transforma en ácido carboxílico. Entonces, a partir de un halogenuro de alquilo, yo puedo obtener un ácido carboxílico, es una variante a lo que habíamos visto de oxidación del tolueno, por ejemplo. Si quieren obtener un ácido benzoico a partir de benceno, halogenan, transforman en Grignard y hacen reaccionar con dióxido de carbono. Otra de las formas alternativas para obtener ácido benzoico a partir de un benceno. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bueno. Bien. Entonces, en una siguiente clase, nosotros vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando. Como habíamos dicho antes, les vamos a dar un pequeño adelanto. En esta clase, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto halogenación de alcanos en cadena lateral. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta nuestra molécula, lo que hemos trabajado hoy día es la cadena lateral. Aparte, hemos trabajado cómo obtener alcoholes como el fenol, aminas como la anilina y ácido benzoico en el anillo. Respecto a la cadena lateral, hemos recordado reacciones de alcanos. Hemos visto halogenación, considerando la gran estabilidad del carbono bencílico. Hemos visto halogenuros de alquilo. Entonces, en halogenuros de alquilo hemos visto SN1 y SN2, igual considerando la gran estabilidad del carbono bencílico. Y hemos visto reactivos de Grignard, que son también derivados de halogenuros de alquilo. En halogenuros de alquilo nos faltarían ahora las reacciones de eliminación. Y para que recuerden cómo era la eliminación, era que a partir de un halogenuro de alquilo yo formaba un alqueno. Y en estas eliminaciones, como deben recordar bien, también habían el mecanismo E1 y E2 y habían las eliminaciones de las dos formas. Entonces, en E1 implicaba la ruptura del enlace con el halógeno con formación de un carbocatión y luego un hidrógeno formaba el doble
enlace, eliminando esos dos compuestos para obtener un alqueno. Entonces, E1 implicaba la formación de un carbocatión. Se rompe el enlace carbono-halógeno, forma un carbocatión. Esto es de orgánica 1, estamos repasando simplemente. Y el hidrógeno adyacente al carbono del halogenuro o adyacente al carbocatión formaba un doble enlace. Aquí había que tener cuidado con las transposiciones, como en toda formación de carbocatión. Y esta sería una reacción de eliminación monomolecular, que va vía formación de un carbocatión. E2, por el contrario, era un mecanismo concertado donde atacábamos con una base al hidrógeno y al mismo tiempo que se formaba doble enlace, se rompía el enlace con el halógeno. Esto no implicaba formación de carbocatión y esto se llama eliminación bimolecular porque la velocidad, al igual que en SN2, va a depender tanto del halogenuro como del nucleófilo, que en este caso se llama base. En cambio acá solamente la velocidad depende del carbocatión, tal cual hemos explicado o recordado, mejor dicho, hace unos momentos. Podemos ver antes de irnos, porque le habíamos dicho que vamos a trabajar con todas las reacciones de orgánica 1. Terminaremos esta parte de eliminación y después vamos a dejar pendientes las reacciones sobre alquenos y ya luego vamos a entrar a compuestos oxigenados. Para que recuerden eliminación, esta es una base que antes se llamaba nucleófilo en el caso de sustitución. Entonces, ¿dónde voy a atacar? Cuando haga eliminación debo buscar los carbonos, los hidrógenos en carbono beta. ¿Sí? Este es el halógeno, este es el alfa y este es el beta. Por lo tanto, o en otras palabras, buscar los carbonos vecinos al carbono que tiene el halógeno correspondiente. Entonces, este es igual que este, eso lo hemos visto en orgánica 1. Y puedo atacar a cualquiera de los hidrógenos de acá o de acá. Entonces, si ataco al de acá y es E2, al mismo tiempo que la base ataca el hidrógeno le va a donar par de electrones para formar doble enlace y se va a salir el bromo. Entonces tengo un alqueno a partir de un halogenuro de alquilo. Esto hemos visto en orgánica 1. Sí, cuando hay varios vecinos, este es mi carbono con halógeno y tengo un vecino acá y otro vecino acá. Entonces debo considerar ambos vecinos para hacer la reacción. Sí, si empiezo con este, la base ataca este hidrógeno y forma un doble enlace acá, saliendo el bromo, voy a tener este compuesto. Aquí estoy formando el doble enlace. Y si sigo con este compuesto, entonces la base ataca este hidrógeno, formo doble enlace acá, que sería este, y sale el halógeno. Entonces tengo CCH3, CCH3, CHCH3, CHCH3 con un doble enlace por eliminación del hidrógeno y del bromo. Tengo dos compuestos y ya saben cuál es el mayoritario. Debo usar la regla de Zaitsev. Y esa regla de Zaitsev me va a indicar que el tetra sustituido es más estable que el tri, que el bi, etc. Entonces, con eso yo puedo fácilmente predecir cuál es el mayoritario. En este caso, el disustituido mayoritario respecto al monosustituido. Esto hemos visto en orgánica 1. Lo voy pasando rápidamente porque es solo un repaso, que es algo que ya deberían saber. Y ya habíamos visto varios ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplico esto? Lo van a aplicar, vamos a volver a trabajar un poquito este concepto, pero lo van a aplicar estos conceptos de orgánica 1 a compuestos aromáticos. Sí, yo digo E2, tengo un carbono con flúor, entonces E2 con hidróxido de sodio, por ejemplo, carbono con flúor.
busco este vecino. Entonces este vecino va a tener un hidrógeno, el hidrógeno es atacado por la base y al mismo tiempo que forma doble enlace sale el flúor y tendría un alqueno acá. Entonces el mismo concepto se va a aplicar a compuestos que tengan cadena lateral a un anillo aromático. E2 acá, ¿qué es lo que pasa? En E2, el hidrógeno vecino, fíjense, este es el carbono con halógeno, me voy al hidrógeno vecino y ese va a ser atacado por el OH. Si quieren pensar en hidrógeno vecino acá, error, porque este carbono de acá que estoy señalando ya va a tener 1, 2, 3, 4 enlaces. No tiene hidrógenos, por si acaso. Eso es muy importante. El único carbono con hidrógeno sería este. Entonces el OH atacaría a ese hidrógeno. El hidrógeno forma doble enlace y cuando sale el halógeno tendría este alqueno, en el caso de E2. Y finalmente vamos a ver un caso E2 normal y un caso E2 con transposición. Ahora tengo carbono con halógeno en una cadena lateral de un anillo aromático. Como es E2 no hay problema de transposición, pero sí hay dos vecinos, uno y dos vecinos. Entonces, en este caso, el mayoritario va a estar acá, porque va a ser el que tiene más sustituciones, pero no solo eso, sino que este doble enlace va a poder hacer resonancia con el anillo. O sea, esa es la parte importante. En este caso, este sería el producto mayoritario. Si ponemos un doble enlace aquí, aparte de ser menos sustituido, no puede hacer resonancia con el anillo. Acá puede, ¿por qué? Doble, simple, doble. Entonces la resonancia se puede extender hacia esa parte de la cadena y siempre va a ser el más estable. Eso es lo nuevo. Y ese es un producto de eliminación 2. El otro producto, que sería este, como les decía hace un momento, si ataco con este acá y este me forma un doble enlace acá, aparte de que aquí tengo hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y carbono, que sería mono sustituido y este es disustituido, aparte de eso, este doble enlace puede hacer resonancia con el anillo y por lo tanto es doblemente más estable. Entonces va a ser, aparte de disustituido por resonancia, el mayoritario y el otro el minoritario. Esos son ya los conceptos aplicando eliminación a cadenas adyacentes a un anillo aromático. Y finalmente vamos a ver esto para que en una siguiente clase trabajemos con alquenos. Entonces tengo una E1. En este caso, ¿qué va a pasar? Voy a formar un carbocatión, ya saben, rompe el enlace carbono-halógeno y forma un carbocatión. Y siempre que formo un carbocatión debo ver si hay transposición. Si no hubiera transposición, aquí la E1 me produce una eliminación en este carbono y otra en este carbono. Pero ya sé que si tengo un secundario y un bencílico, puede haber transposición, porque el bencílico es más estable que un secundario. Entonces un hidrógeno del bencílico va a venir rápidamente acá y voy a tener mi carbocatión bencílico y ahí recién puedo hacer la eliminación. Es decir, acá el único vecino con hidrógeno sería este carbono. Este les repito que no tiene hidrógenos porque tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces voy a eliminar acá y voy a obtener mi producto único. No hay más. ¿Sí? Si alguien acá podría equivocarse diciendo que hay un minoritario y un mayoritario, no, por transposición solamente va a haber un solo producto. Ya no hablo de mayoritarios ni minoritarios. Por favor, van a tener cuidado con esto del carbono con los 4 enlaces. En algunos exámenes he visto que han puesto carbono, doble enlace acá y doble enlace abajo, o sea, un carbono con 5 enlaces o pentavalente, eso no existe. Desde ya eso es 0, pero a partir del segundo parcial va a ser menos 5, ¿verdad? Aquí, aquel que me dibuje un carbono con 5 enlaces,
ya no solamente me voy a espantar, sino voy a empezar a reducir notas, ya están en el segundo año. Eso es muy importante. Bien, entonces después nos tocaría reacciones de adición correspondientes a alquenos, pero eso vamos a dejar para una siguiente clase. Simplemente recordarles, antes de cerrar la clase, que hoy hemos trabajado alcanos, hemos trabajado halogenuros de alquilo y halogenuros de alquilo con sustitución, eliminación y reactivos de Grignard. Entonces, en la próxima clase vamos a trabajar con reacciones de adición. Ahí están la Markovnikov, anti-Markovnikov, etcétera. Y después ya vamos a pasar rápidamente a compuestos oxigenados. Entonces, en resumen, hemos visto reacciones a la cadena, que eran las sustituciones electrofílicas aromáticas, y ahora hemos aumentado cómo obtener un fenol, una anilina y un ácido benzoico a la cadena. Y estamos empezando a estudiar reacciones al anillo, perdón. Y estamos empezando a estudiar reacciones en la cadena lateral de un anillo bencénico, y para eso repasamos alcanos, halogénuros de alquilo, alqueno, etcétera, considerando siempre la gran estabilidad del radical o carbocatión bencílico, que sería el primer átomo de carbono unido al anillo. Ustedes ya en un segundo parcial se les va a poner reactivos y tendrán que ver si ese reactivo corresponde al anillo o corresponde a la cadena. Entonces, lo de la cadena es orgánica 1. Lo del anillo va a ser orgánica 2. Y para un segundo parcial deberán conocer orgánica 1 y orgánica 2. Y esto no es, por última vez les repito, no es por molestarles, pero todo esto, orgánica 1 y 2, más lo nuevo de funcional, lo van a ver en uno solo. Así que empiecen a trabajar en sus conocimientos. Esta es la parte, digamos, final de la orgánica asociada a funcional. Y a partir del próximo capítulo ya vamos a ver una orgánica 2 asociada a bioquímica 1. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bien, entonces les dejamos acá para que continúen con sus actividades normales. Y nos estaríamos encontrando en la siguiente clase, que sería el próximo lunes en el mismo horario. Gracias por la presencia y que tengan un buen resto del día.